Indudablemente perdimos, pero la clave es por qué. Y quiero empezar con eso. Esta fue una elección de Estado, esta no fue una elección democrática. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya confirmó la semana pasada que el presidente es un delincuente. Intervino en la elección de manera ilegal. Eh, Él en 2006 se quejó de que Fox había intervenido ilegalmente. No hay comparación en lo que hicieron ambos. El mismo López Obrador promovió una reforma electoral en 2007 para que esto se castigara. Ampliaron los castigos, de manera que hoy él debería estar en la cárcel y esta elección debería anularse. No va a pasar ninguna de estas dos cosas, pero conviene entenderlo porque es parte de lo que necesitamos para lo que viene. Hubo un uso excesivo de recursos públicos. Sobre esto el tribunal no ha sido tan claro. No estoy seguro que haya habido una denuncia propiamente hablando con respecto a esto, porque no estoy seguro que alguien haya documentado este uso de recursos durante 3 años, pero es claro para todos que así fue. El uso de 23,000 siervos de la nación y 40,000 jóvenes construyendo el futuro para precisamente condicionar el otorgamiento de los programas sociales, que es algo que el tribunal sí consideró una intervención inadecuada e ilegal del presidente. También ocurre con este grupo, financiado con impuestos nuestros, de manera pues que cualquiera de esos tres delitos alcanzaría para anular la elección, pero insisto, no creo que vaya a ocurrir, porque la otra parte de la falla es que el Instituto Nacional Electoral no actuó como árbitro. Organizan la elección, pero no cumplen su papel de arbitraje durante el proceso, y esto fue lo que le dio una ventaja que no se podía remontar de parte de nosotros. ¿Hay alguien que quiere preguntar? No voy a contestar nada hasta que termine yo la presentación, porque de otra forma se nos va a hacer el tiempo eterno. Y al final ya vemos cuál va a ser el mecanismo para responder los comentarios y preguntas con mucho gusto, ¿no? Un elemento clave en esto es que el presidente logró fijar la idea del PRIAN como enemigo. Y con esto, pues dañó lo que habíamos tratado de construir. La intención que tuvimos desde el año pasado era que los partidos políticos funcionaran como el instrumento que utilizaría un candidato o candidata ciudadana que aportaba la parte fresca a una estructura partidista, pues que ya no está tan fresca, y con eso pudiéramos ganar. Pero al lograr el presidente fijar al PRIAN como enemigo, la frescura y novatez de la candidata ya no sirvió para que la gente la imaginara como un outsider, sino que la empezó a interpretar como alguien amateur, como alguien improvisado. Y entonces empezó a crecer los negativos de Xóchitl Gálvez. La parte que los partidos debían haber aportado, que era la estructura, pues no la aportaron porque ya no la tienen. Y esto fue un error que cometimos muchos. Supusimos que los partidos todavía tenían una estructura que es indispensable para una elección. Las elecciones no se ganan con el ánimo de ustedes y mío y de los demás, se ganan con la movilización de los votantes. Esto hay que hacerlo, se hace en todas partes del mundo, y esto es lo que le correspondía a los partidos y no lo hicieron. Ni siquiera pudieron tener el número suficiente de representantes de casilla, y esa es la razón por la cual muchos de los delitos electorales ocurridos el día de la elección, que mucha gente puso en redes sociales, pues no se pudieron demostrar porque no había actas, no tenían todas las actas. Y esto pues fue una falla de los partidos y fue una falla nuestra en el sentido de confiar que ellos lo iban a hacer. Sin embargo, más allá de la intervención ilegal del presidente y su gente, y más allá de las fallas de los partidos, hay otro elemento que debemos tener claro. La gente estaba contenta, la economía estaba funcionando bien. Miren, este es el consumo en México. Estábamos en nivel récord de consumo. La gente estaba con dinero, estaba comprando, y cuando alguien está contento,
pues eso de cambiar de rumbo no le suena tan bien. Uno puede platicarles de democracia, de derechos, de que el señor es un mentiroso, lo que ustedes quieran platicar, la gente no lo oye porque está comprando comida y pues están contentos con eso. Esto es una burbuja de ingresos construida desde el gobierno también. No se puede considerar delito, es algo profundamente falto de ética. Esto es lo que llamamos populismo económico. En un rato más les voy a mostrar los datos para que vean por qué digo que es una burbuja, pero no olvidemos que esto también estaba ocurriendo. Eh, la elección la gana Morena, una elección que ya no fue democrática, fue una elección salinista, igualitas a las del sexenio de Salinas. Como en 1991 intervinieron quirúrgicamente con distintos grupos para movilizarlos y ganar la elección, pero también como en 94 gastaron a pasto. La democracia en México dejó de existir en algún momento entre 2021 y 2024, eso lo discutirán los historiadores después. Probablemente cuando el Instituto Nacional Electoral cambia de dirigencia, probablemente con el deterioro en las instituciones, con la incapacidad de nombrar a los magistrados del tribunal que faltaban. Vamos a ver cómo, pero lo que es un hecho es que en 2024 la elección ya no fue democrática. La democracia dura de 1997 a 2021. Y para entender mejor este proceso, vean ustedes el comportamiento de las elecciones. Esta es la votación por el PRD en las elecciones federales. Uso los datos de las elecciones de diputado para que no se mezcle con quién era el candidato presidencial o cosas por el estilo. Y vean la votación cómo va cayendo de una manera pues, bastante parejita. Esta es la votación por el PRI y esta es la votación por el PAN. El periodo de democracia es este. Cuando arranca la democracia, estos tres partidos tienen 90 y poquito por ciento de la votación total. En esta última elección no llegan al 25%. Los partidos políticos PRI, PAN y PRD que ustedes conocieron durante este periodo ya no existen. No eran los mismos partidos PRI y PAN que teníamos antes de la democracia. El PRI anterior a la democracia era muy diferente, el PAN también lo era, se transformaron en los años 80 y durante la democracia tuvimos estos tres partidos, el PRD ya dejó de existir, pero el PRI y el PAN que ustedes conocieron durante este periodo ya no existen más y es importante tenerlo en mente. ¿Qué es lo que explica la votación de los mexicanos? Para mí la explicación es esta. Esta es la votación de los mexicanos por las opciones del nacionalismo revolucionario, es decir, la ideología de la Revolución Mexicana. Es una ideología inventada, construida para controlar las mentes de los niños, como bien dijo Plutarco Elías Calles en el Grito de Guadalajara, y sirvió. Los mexicanos quieren esto. Otra vez aquí está el periodo de la democracia y eso que están viendo, esta rayita, es la suma de los votos del PRI y la izquierda, porque el PRI y la izquierda en México son exactamente la misma cosa, el nacionalismo revolucionario. Lo que ocurre en este periodo es el PRD crece, compite con el PRI, se abre el espacio para que el PAN y otros partidos empiecen a actuar y esto reduce la importancia del nacionalismo revolucionario, pero nunca bajó significativamente del 60%. Es decir, números generales, 2 de cada 3 mexicanos lo que quieren es la Revolución Mexicana. Y eso es el origen de este crecimiento aquí al final, que no es otra cosa que el crecimiento de Morena. Para verlo con más claridad, otra vez la votación del PRI que habían visto en la gráfica anterior, y para que dé la suma que acaban de ver de nacionalismo revolucionario, el comportamiento de Morena es este. En 2021 estábamos muy contentos e ilusionados por la caída de Morena y este pequeño repunte del PRI, que esperábamos se convirtiera muy pronto, este pequeño repunte, se convirtiera en una recuperación. De hecho, para que Morena perdiera 2024, era indispensable que el PRI se recuperara. Esto no era una cosa que yo pudiera platicar mucho,
en YouTube o que lo escribiera yo en los artículos, porque pues ya saben que el PRI tiene todos los negativos del mundo. Entonces, decirle a la gente, oigan, voten por el PRI para que no gane Morena, pues era suicida, no lo hice. Pero eso era lo que había que hacer. Entonces, lo que promovíamos era el voto por Xóchitl, el voto por la coalición, para que ocurriera ese fenómeno. Desafortunadamente, pues ya sabemos, eso no pasó. Este es otra vez el periodo democrático. Entonces, el resultado pues está perfectamente claro. Ahora, ¿qué viene? Bueno, la esencia de lo que hemos hecho los seres humanos los últimos 500 años en Occidente ha sido limitar al poder para con ello permitir el desarrollo de la economía, el desarrollo de la democracia y el desarrollo de la ciencia. No hay otra forma que limitando el poder. Si el poder no se limita, las cosas se descomponen en los tres ámbitos que mencioné, tanto en la democracia como en el mercado y en la educación, o la ciencia, si lo quieren ver así. Si ese poder, en lugar de descentralizarse, se concentra, el asunto empeora. Y si se concentra en una sola persona, el asunto es todavía peor. Porque cuando una sola persona tiene todo el poder, en lo único en lo que va a pensar es en no perder el poder. En eso está pensando el viejito. No está pensando en primero los pobres y nada de eso, ¿eh? Su única preocupación es yo no me voy. Y esto se entiende, ¿no? El poder, como saben, tiene sus privilegios, ¿no? Esta foto a mí no me reclamen, yo no la tomé, él la mandó, ¿se acuerdan? Cuando se curó de COVID la primera vez. Y cuando la vi dije, hombre, pues le ha ido muy bien, ¿no? Cuando yo trabajé con él hace 27 años, pues no tenía ese jarrón, ¿no? No tenía ese abrigo, no tenían que caerse muerto este güey. Y ahorita está feliz, ¿no? Y por eso no se quiere ir. Y el problema no es solo él, el problema es que cuando una sola persona tiene todo el poder, el resto del sistema se modifica para que los que están a su alrededor intenten reemplazarlo. Es en lo único en lo que van a pensar ellos. Y esto va a dar como resultado una economía que no funciona. Esto es exactamente lo que nos pasó en México en el siglo XX. Ustedes recordarán, con el PRI así era. Una persona tenía todo el poder y los demás o piloteaban alrededor a ver a qué hora les tocaba. Y gracias a eso, este país no se convirtió en un país desarrollado. Es decir, la gran falla del siglo XX en México es un sistema político que no está hecho para que México sea desarrollado, sino para que quienes están en el poder lo aprovechen. Puesto que así fue en el siglo XX, pues así es en el siglo XXI. A partir de la llegada de Morena, tenemos una caída en el comportamiento de la economía. La línea que ven ahí es el tamaño de la economía mexicana desde 1980, que iba creciendo parejito. La línea negra delgadita que ven atrás es la tasa de crecimiento promedio anual del periodo, 2.2%. Cada año crecíamos eso. No importa si de pronto había una crisis interna como en 82 o en 95, o una crisis que venía del exterior como la del precio del crudo en 86, la recesión .com de 2001, la gran recesión de 2009, no importa qué pasara, regresábamos al 2.2. Cuando llega este gobierno, vean cómo se cae la rayita roja y ya no se levanta. Y no se va a levantar. Simplemente no pueden generar las condiciones para que la economía funcione. El resultado de eso es que hemos ido perdiendo terreno frente a nuestro socio comercial, que es nuestro gran motor de la economía. Este índice que ven aquí lo calculo comparando la economía mexicana y la de Estados Unidos para que en 1995 sean del mismo tamaño, valen 100 puntos las dos. Antes de 1995 tuvimos un crecimiento excepcional con Salinas, es la burbuja salinista. El resultado de esa burbuja fue la crisis de 95, que todos ustedes recuerdan. Esta es la gran recesión, que ese no fue problema nuestro, vino de fuera, pero vino. Esta es la llegada de López Obrador a la presidencia. Y vean cómo la caída de la economía empieza cuando él llega. No con la pandemia. La pandemia obviamente es este punto así bajo hasta acá, pero realmente la caída de la economía empieza con la llegada de López Obrador, de hecho con la cancelación de la construcción del aeropuerto. Vamos para abajo, luego viene la caída de la pandemia, una recuperación chafita, y esto de aquí es la burbuja. Es la burbuja que construye Andrés Manuel para ganar la elección.
¿Cómo se construye eso? Muy fácil. Lo que se hace es endeudar al país. Este es el déficit fiscal. Está desde 1990 hasta 2024. No pongo datos anteriores porque no se pueden comparar fácilmente. Está medido en términos del tamaño de la economía, es decir, como porcentaje del PIB. Y vean ustedes que el déficit de los últimos 2 años ya no es comparable con los anteriores. Ya hablamos de un déficit similar a lo que había en los años 80 y los viejitos que nos acompañan se acordarán que en los años 80 teníamos crisis permanentes originadas por el exceso de gasto del gobierno. Bueno, pues ya llegamos a lo mismo. A partir de 2023 ya no tiene manera López Obrador de continuar lo que estaba haciendo, como lo había hecho, y no le queda más que endeudarse. Muchos colegas míos dicen que López Obrador fue muy responsable fiscalmente, pero es una gran mentira. En realidad, los primeros 2 años de su gobierno, López Obrador saqueó todos los fondos y fideicomisos, todos los ahorros de los 25 años anteriores, se los acabó completos. Los siguientes 2 años destruyó todas las secretarías de Estado, les fue quitando presupuesto a todas, por eso tenemos la tragedia en salud y en educación y en todo lo demás. Y en los últimos 2 años, como ya no tenía de dónde sacarlo, lo que hizo fue contratar deuda. Y ahí viene la burbuja. Esta era la grafiquita que les puse del consumo, ¿se acuerdan? Y este consumo, si hubiera crecido normalmente, se hubiera movido alrededor de esta línea que ven ahí. Pero vean cómo desde 2023 empezamos a consumir mucho más de lo que tradicionalmente consumíamos. ¿De dónde viene este crecimiento? Bueno, si uno calcula cuánto es el exceso de consumo que ocurrió en 2023, encuentra uno que fue 3,9% del PIB. Y si ve uno de qué tamaño está haciendo en este 2024, equivale a 5,4% del PIB. Esto es el déficit fiscal que vieron en la gráfica anterior. Todo el exceso en consumo proviene de deuda. La gente está contenta y fue a votar muy contenta porque tiene dinero y no se da cuenta que lo está haciendo con tarjeta de crédito, que lo estamos haciendo con deuda. Y como lo estamos haciendo con deuda, esto se va a tener que pagar. Y ese es el problema al que nos enfrentamos en el futuro inmediato. Paulatinamente se nos están acabando estas fuentes de financiamiento. El consumo crecía porque las remesas crecían, pues ya dejaron de crecer. Había mejores salarios y más empleo, pues en mayo y junio ya se perdió empleo. No solo no se creó, se perdió empleo. Y esto es lo único que puede sostener a la economía jalando. Pero no hay manera de mantener un déficit de este tamaño. Para los economistas, lo razonable es que el déficit del gobierno sea de alrededor de 3% del PIB. Más allá de eso, pues empiezan a correr riesgos. Bueno, el año pasado en México fue 4 y este año va a ser 6. Eso ya no es razonable. ¿Qué significa el déficit? Pues que se gasta más de lo que uno ingresa. ¿Cómo se financia esto? Con deuda. Resultado, la deuda de la economía mexicana va a terminar este año arribita de 50 puntos del PIB. ¿Eso es mucho o poco? Pues eso depende del país en el que uno vive. En México, mi estimación es que el límite de deuda razonable es 51% del PIB. Estamos en 50. Ya no les alcanza para 2025. Entonces, aquí es donde empieza la preocupación. ¿Cómo le van a hacer para resolver eso? Si esto nada más fuera el único problema de la señora Sheinbaum, pues estarían las cosas más o menos tranquilas. Pero inmediatamente después de la elección, el presidente dijo, ya ganamos, vamos a tener mayoría calificada, así la vamos a calcular y nos vamos a sobrerepresentar, perdón, y voy a impulsar las reformas que anuncié el 5 de febrero, empezando por la reforma judicial. Esa reforma judicial es una venganza contra los jueces, como todos ustedes saben, es la búsqueda de tener todo el poder en sus manos y es una fuente de preocupación para todo el mundo. Es una tontería. Pero López Obrador ya perdió la razón por completo. Él nada más está pensando en mantener el poder.
Un segundo elemento de preocupación durante las últimas 6 semanas ha sido la dificultad que tiene Claudia Sheinbaum para hacerse del poder ella. No está pudiendo nombrar a su gente en el gabinete, como todos habrán visto. Ha nombrado algunos, pero no todos. No está pudiendo decidir nada. El día de esta semana el presidente de pronto dijo, miren, Zoé Robledo se queda en Seguro Social, el señor Starch se queda en Cofepris y el otro chango se queda en Subsecretaría de Salud. Y lo dijo él, sin darle la oportunidad a la señora de opinar. La señora dijo, no, pues vamos a revisar esta recomendación. Bueno, pues estamos en problemas, ¿no? Eh, el tipo de régimen político en el que estamos ahorita ya no es una democracia, es un sistema autoritario. Es un sistema autoritario que no es el del viejo PRI. No tenemos un partido estructurado que sirva como herramienta o instrumento del presidente para tomar decisiones y recibir información. No, esto es un movimiento, un frente muy diverso, cuya única razón de existir es López Obrador. Es más cercano a una dictadura personal, a un sistema caudillista, que a lo que conocieron incluso los más viejitos aquí presentes. Para conocer algo similar necesitaríamos a alguien que hubiera tenido uso de razón en 1929. Yo creo que ya no existen de esos, entonces, pues ninguno de ustedes le tocó verlo. Estamos enfrentando algo realmente muy, muy antiguo y eso no es nada fácil de manejar. Este tipo de sistemas tiene la desventaja de que su permanencia depende de la permanencia física del líder, de cuánto tiempo siga vivo López. Si él no logra consolidar una estructura pronto y se muere, porque todo el mundo se muere, pues esto se va a venir abajo. Yo creo que no está en su interés construir esa estructura. Él está pensando en mantener todo el poder en sus manos. Entonces, lo que tenemos enfrente es un sistema político muy inestable, autoritario, que va a desaparecer o va a sufrir una circunstancia de riesgo en el momento en que ocurran dos crisis, una crisis económica y una crisis política. La crisis económica estará asociada al fin de esta burbuja de ingresos que he comentado, y la crisis política depende de la permanencia física de López Obrador. Muchas personas creen que la señora Sheinbaum podría enfrentarse a López Obrador y entonces tendríamos una circunstancia crítica en un momento anterior. No estoy seguro al respecto, por eso lo planteo de esta manera.